Bueno, hermanos, gracias a Miguel, a Kenya por dirigirnos en la alabanza, a nuestros hermanos músicos también siempre por estar prestos. Está mejor. Bueno, hoy vamos a hablar una vez más, un domingo más, de un tema que probablemente es el tema más impopular en la iglesia, el dinero. Y pareció necesario para nosotros una vez más tratar este tema. Aparte de la semana siguiente, honestamente es difícil para mí no predicar de Lucas. Pero antes de embarcarnos en el estudio de los últimos capítulos de ese gran libro de Lucas, a que volveremos, si Dios quiere, el otro domingo en la tarde, por este día y esta mañana pensamos que sería bueno hacer un mensaje más sobre el tema del dinero. La semana anterior apenas pudimos introducir este tema sin detenernos a meditar profundamente en ningún pasaje en particular, pero hoy vamos a estacionarnos en un texto importante y vamos a descubrir lo que el Señor tiene para nosotros esta semana. Y es importante que entendamos como iglesia. Tenemos 10, 11 años y no hemos hablado del dinero con ninguna frecuencia. Así que si alguno de ustedes está visitándonos desde hace muy poco tiempo o es la primera vez, sepan que este es un tema relativamente nuevo para nuestra iglesia, porque no solemos hablar del dinero aquí en esta congregación, pero y ustedes deben conocer también la motivación nuestra al hablar de un tema como este, no es por interés personal. Tienen que entender eso. Es más bien por un interés espiritual. Hay muchas áreas importantes en la vida cristiana y el área financiera es una de esas. Pienso que lo probamos la semana anterior al contar casi todos los versículos que aparecen en la Biblia que hablan o hacen referencia directa o indirectamente sobre el dinero. Así que como es nuestra responsabilidad instruirles en todo el consejo de Dios, gran parte de este consejo que encontramos en la palabra de Dios trata sobre cómo manejamos el dinero. Y no es un tema en el que hayamos profundizado de nuevo con detalle antes. No podremos ser todo lo que Dios quiere que seamos hasta que nuestro cristianismo llegue a nuestro bolsillo y lo libere de nuestras propias filosofías o nuestras propias tradiciones bajo las cuales nuestro bolsillo ha estado esclavizado. Y nuestra intención es liberar esta área, que sea libre para que podamos vivir para la gloria de Dios en un área tan importante. Estoy seguro que hay hermanos dispuestos a usar su dinero y a dar como Dios quiere, como Dios ordena, pero nunca han aprendido cómo hacerlo porque nunca se les ha enseñado lo que la Biblia dice sobre el uso correcto del dinero, y es esa necesidad que queremos suplir. Y esa es la razón por la que queremos hablar sobre este tema. Ahora, si ustedes recuerdan, la semana anterior hablamos, y fue una introducción breve, algunos dirían larga introducción, pero fue una introducción simplemente sobre cuál es el plan de Dios sobre el dinero. Y decíamos que Dios desea que el dinero exista porque el dinero es de Dios. Y eso hace que pensemos que el dinero no es algo negativo, no debe ser visto como algo malo, como una maldición, como el medio que Satanás usa para condenarnos. Al contrario, en el Antiguo Testamento revisábamos cuando Dios instituye la fiesta de los tabernáculos, que era la celebración de la cosecha. Básicamente, en paralelo, lo que habrían estado celebrando los israelitas en el Antiguo Testamento era como Dios proveía. Para nosotros sería el dinero, como Dios proveía para suplir todas sus necesidades, y Dios instituye una fiesta por ordenanza para que ellos celebren con gran alegría esa provisión de Dios. Así que el dinero, lejos de ser algo negativo, muchos dirían es neutro, no es moral, porque no es ni bueno ni malo, el problema es el corazón nuestro. Pero yo me atrevería a ir un poco más allá y a decir que el dinero es bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo creó y lo creó con un propósito. Por tanto, no puedo decir que el dinero es malo, sino todo lo contrario.
Y relacionado a eso, creo que profundizamos un poco en algunos problemas que nosotros tenemos sí, con el dinero. Y uno de esos problemas es negarlo de tal manera que nos volvemos ascetas del dinero. Tenemos la tendencia a pensar que cualquier posesión, cualquier riqueza, todo lo que sea referencia al dinero no encaja en el cristianismo. No tiene que ver con nosotros. En otras palabras, mientras más pobres seamos, más espirituales somos. Y eso en una sociedad socialista como la nuestra encaja muy bien. Un mensaje como este, la pobreza es visto como algo bueno. Bueno, esa no es la perspectiva de la Biblia. Ahora, la Biblia tampoco dice que la pobreza es mala en sí misma. Todo depende de las causas. Pero tener esta perspectiva del dinero, una perspectiva distorsionada, asceta, de que mientras más pobre sea, más espiritual seré. Y cuando veo a un hermano de la iglesia entrar, muy a la inversa de lo que dice Santiago, ¿se acuerdan? En el Nuevo Testamento, cuando en la iglesia vemos a un pobre entrar con ropas viejas y lo menospreciamos, hemos pecado contra Dios. Pero el pecado también puede existir a la inversa. Cuando vemos en la iglesia a una persona rica entrar, con vestidos caros, y lo menospreciamos por ser rico, hemos pecado contra Dios. Eso también es un pecado. Así que era importante entender para nosotros que tengamos una cosmovisión correcta sobre el dinero. El dinero no es malo en sí mismo. No debemos buscar ser pobres solamente para ganar más favor delante de Dios. Eso sería un error. Pero también analizamos el otro problema, que es el problema del materialismo. Amar las posesiones terrenales, amar el dinero y vivir por el dinero, hacer largos viajes sin consultarle al Señor y poner en un rol secundario a la iglesia y la vida espiritual solo con el énfasis de hacer más dinero. Hay materialismo y el materialismo se puede evidenciar de muchas maneras diferentes en nuestra vida. Y esos dos problemas deben ser solucionados a la luz de la Biblia. De eso estuvimos hablando la semana pasada. Y en esa semana, el domingo pasado, lidiamos desde una perspectiva muy general sobre el dinero, pero esta mañana vamos a enfocarnos en cómo debemos dar los cristianos. ¿Cómo debemos dar los cristianos? El cristianismo viene de un trasfondo judío del Antiguo Testamento como epicentro, tenía como epicentro, en términos de responsabilidades financieras, el diezmo. El diezmo en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en Levítico 27:30. Dios instruye a su pueblo y les dice en Levítico 27:30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová o cosa santa a Jehová. El diezmo de todo. Así que el diezmo para los israelitas en el Antiguo Testamento era todo, el 10% de todo lo que ellos recibían, y debían reconocer que eso le pertenecía a Jehová. Los israelitas aprendieron a aportar siempre un 10% de todo lo que poseían, porque al final no era de ellos, sino de Dios. Y esto lo entendieron muy bien, y de hecho en el Antiguo Testamento habían 3 tipos de diezmos. Habían diezmos para sostener a los sacerdotes y levitas. Ellos naturalmente no trabajaban porque se dedicaban a tiempo completo a las cosas del santuario y de la adoración. En Números 18 tenemos esto. Había otro diezmo, que era el diezmo para los festivales sagrados. Lo tenemos en Deuteronomio 12. Y había otro diezmo que se daba cada 3 años, no cada mes o cada año, sino cada 3 años, para sostener a huérfanos, viudas y pobres en Deuteronomio 14. Así que en total ellos habrían dado un 23% de todos sus ingresos. Esta era la regulación, la institución de Dios para Israel en el Antiguo Testamento. También tenemos que en el Antiguo Testamento Dios instituye, aparte de estos 3 diezmos, ellos debían dar los primeros frutos. Siempre los primeros frutos.
Y esto lo encontramos en muchos versículos, textos del Antiguo Testamento, que por tiempo no los vamos a leer, pero eran 3 veces al año que ellos debían traer lo mejor de sus frutos, lo mejor de su cosecha, lo mejor de su ganado, y venir a traerlo como ofrenda al Señor. Y había otra cosa más que los israelitas hacían en el Antiguo Testamento, aparte de los diezmos, aparte de los primeros frutos, 3 veces al año, ellos también debían ofrendar voluntariamente. Debían ofrendar voluntariamente. Por ejemplo, para la construcción del tabernáculo, Dios ordenó a los israelitas a ofrendar. Y esta ofrenda no consistía en un porcentaje particular, era libre, era voluntaria. Dios no obligó a ninguno a dar, simplemente era algo que debía nacer de su corazón. En Levítico, el capítulo 22, tenemos en el versículo 18, en Levítico 22, 18, tenemos, ese es en el contexto en el que Dios, por medio de los israelitas, provee para las necesidades del tabernáculo, para la adoración, algo tan importante como eso. Dice en el versículo 18, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel, que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos, o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Y las especificaciones están en el versículo 22 y 23, cómo debían ser sin defecto. Así que la idea de estas ofrendas voluntarias era que debían ser perfectas. Debían ser perfectas, de nuevo, debía ser lo mejor, muy similar a los primeros frutos, lo mejor que la gente tenía, no lo peor, no lo que no servía, sino todo lo contrario. El Antiguo Testamento no enseñaba un sistema, como muchos han pensado, un sistema seco y legalista para dar. Nos puede parecer así por el énfasis del 10% y del diezmo. Pero ellos también experimentaron la libertad de dar. No solamente daban porque tenían que dar. Ellos experimentaron realmente la liberación de su bolsillo y lograron sentir el gozo sumo que trae al corazón y la bendición de dar sin reserva. Solo déjenme darles un ejemplo de esto. Solo un ejemplo de esto. En Éxodo, el capítulo 36, en el versículo 4, esto es en el contexto de la construcción o la provisión para el tabernáculo también. Y dice allí Éxodo 36, el versículo 4. Dice, tanto, leo desde el versículo 2, Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría a todo hombre, a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario. Dios había pedido esto, traigan, sin obligación, sin dar cantidades específicas, libre y voluntariamente traigan. Esto lo encontramos en el capítulo anterior, en el capítulo 35, el versículo 20, dice, y salió toda la congregación de los hijos de Moisés de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron diferentes elementos necesarios para la obra. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Lo tenemos aquí en el capítulo 36. Dice en el versículo 3, ahora sí, tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto, dice el versículo 4, que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía,
Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¡Qué maravilloso testimonio! En el albor de esta nación, el nacimiento de esta nación, apenas salieron de Egipto, cómo respondieron magnánimamente ante la petición del Señor por medio de Moisés de ofrendar para la obra del santuario. Esta fue una ofrenda voluntaria. No hay un 10% aquí, no hay un porcentaje. Y ustedes pueden entender cómo ellos experimentaron este gozo, simplemente no podían dejar de dar. Ahora, sucede que dar de esta manera, dar con gozo, dar con bendición, dar con generosidad es algo contagioso. Y unos comenzaron a contagiar a otros. Y de pronto toda la multitud y todo el pueblo comenzó a traer mucho más de lo que necesitaban, tanto que Moisés tuvo que predicar. Ese fue el único sermón en la Biblia que el pastor le predica a su congregación para que no dé. Porque habían dado más de lo que necesitaban. Este fue el sermón de Moisés, pero esto fue voluntario. Qué gran ilustración. Encontramos algo muy similar con David en Primera de Crónicas 29, que no vamos a leer, pero las palabras de David allí son muy, muy importantes acerca de los dones de Dios y la responsabilidad de ellos para dar. Así que dar por alguna razón es algo que encontramos en el Antiguo Testamento, no solo como algo legalista que debe ser visto, sino como algo libre y voluntario. Había realmente gozo en dar, incluso en el contexto del Antiguo Testamento. Ahora, por alguna razón, cuando llegamos al Nuevo Testamento pensamos que es diferente o debería ser diferente. Especialmente en iglesias donde hemos enseñado que la regla para dar en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en la iglesia no es un 10%, como en el Antiguo Testamento. No es un diezmo, porque no encontramos esa ordenanza en el Nuevo Testamento. Y cuando muchos escuchan esto, bueno, parece que la tendencia es a pensar, ya que en el Nuevo no se nos insta a dar un 10%, un porcentaje específico. Entonces, aunque no lo decimos, probablemente vivimos con esa expectativa. Debe ser que el Nuevo Testamento demanda que demos menos de lo que se demandaba en el Antiguo. Debe ser que en la iglesia del Nuevo Pacto, el estándar de Dios para dar es más bajo que el que él tenía en el Antiguo Pacto con Israel. Israel tenía que pagar 3 diezmos, los primeros frutos, ofrendas voluntarias, y en alguna ocasión especial también tenían que dar ofrendas voluntarias. Decimos, claro, mucho menos tiene que ser en la iglesia, no puede ser tanto. Y yo pienso que esa es una perspectiva errónea. Porque deberíamos creer que en el Nuevo Pacto debemos dar menos que en el Antiguo Pacto. Al menos no hay una evidencia bíblica de esto. Decimos, no es por la ley, es por la gracia ahora. No es por ley, es por gracia. Y para muchos esto significa libertad para dar menos, no para dar más. En comparación al Antiguo Testamento. Estaba leyendo en un libro la historia de un hombre llamado Jim, un miembro de una iglesia. Y Jim, que era miembro de su iglesia, era un hombre de negocios y trabajaba. Él tenía su costumbre, su filosofía, porque algunos desarrollan su propia filosofía para con el dinero. Y él había desarrollado la suya como cristiano evangélico. Y él había decidido no dar su ofrenda a la iglesia, no dar su diezmo a la iglesia. Y él daba su dinero, parte de su dinero daba a ministerios para eclesiásticos que se dedicaban a ayudar a diferentes personas en la sociedad.
Él daba su dinero también a un programa cristiano de radio, donde se predicaba el Evangelio, y también daba su dinero a misiones, para sostener a misioneros o comprar literatura como Biblias y venderlas en países donde no hay Biblias. Y él pensaba y decía que esa era su manera de proveer para el reino de Dios. Y decía, yo a mi iglesia no voy a dar, ¿por qué daría a mi iglesia? Yo no quiero que mi dinero vaya a parar solamente en los bolsillos de los pastores para sostener sus vidas. Yo no quiero que mi dinero sea usado por la iglesia para arreglar baños y retretes, para limpiar pisos o hacer alguna construcción temporal en el edificio de la iglesia. Yo no quiero que mi dinero sea usado para esto, yo quiero que mi dinero sea usado para cosas más importantes. Y por eso, bajo esta filosofía, él daba su dinero a misiones, a ministerios para eclesiásticos, a radios y todo esto. ¿Cuál era el problema de Jim? El problema de Jim es que para él la iglesia no era la prioridad. La iglesia no era la prioridad. Y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento no existen ministerios para eclesiásticos. En el Nuevo Testamento no existían programas de radio cristianos. En el Nuevo Testamento no habían organizaciones misioneras donde dar dinero. No digo que esto no se pudiera hacer nunca. Hay un valor de hacer esto de manera apropiada, pero siempre con los ojos puestos como prioridad la iglesia. La iglesia. Solo déjenme darles una pequeña prueba de esto. Una pequeña prueba de esto. Ni siquiera hemos comenzado con nuestro pasaje, ya estoy preocupándome. Pero en 1 Corintios 9, dice Pablo en el versículo 9, nosotros leímos esto en la lectura bíblica. 1 Corintios 9, la autoridad del ministerio, el apostolado de Pablo está siendo atacado y dudado por los corintios, porque habían falsos maestros allí, falsos apóstoles que le hacían dudar sobre Pablo. Y noten cómo Pablo va respondiendo esto. Muchos decían que Pablo estaba allí en la iglesia de Corinto porque le interesaba el dinero de los corintios. Esto decían los falsos maestros acerca de Pablo. Y los débiles corintios comenzaron a creer esa mentira. Entonces Pablo escribe en 1 Corintios 9 y él defiende. Pero en esta defensa él deja principios importantes. Dice en el versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de verar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. ¿Qué está diciendo Pablo allí? El que trabaja para recibir una remuneración con esa esperanza de que Dios va a proveer por medios lo que él necesita para suplir sus necesidades. Pablo está hablando del mismo aquí. Está diciendo, yo he trabajado entre ustedes predicando el evangelio, aconsejando, etcétera, y lo he hecho y lo puedo hacer con miras para recibir una remuneración, y eso no es malo, dice. Incluso cita el Antiguo Testamento, no pondrás bozal al buey que trilla. Todo aquel que trabaja para recibir un salario. Y Pablo está diciendo, no debe ser diferente con nosotros, los que trabajamos a tiempo completo para ministrar el evangelio y predicar la palabra. Y noten lo que continúa diciendo en el versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si sacáramos de vosotros lo material? Digo, nosotros les hemos predicado el evangelio, les hemos aconsejado, hemos predicado todo el consejo de Dios. Estamos en el proceso de eso, estamos orando por ustedes para su crecimiento espiritual. Ahora, lo apropiado es que ustedes retribuyan eso con una remuneración material. Ahora, eso no es evangelio de la prosperidad. Y entendemos muy bien el contexto del evangelio de la prosperidad, falsos pastores manipulando a la gente para que den dinero y den más dinero y ellos solo enriquecerse y vivir una vida de lujo. Pero Pablo no era un predicador del evangelio de la prosperidad, creo que todos podemos estar de acuerdo con eso. Y aún así, él está diciendo, es gran cosa si ustedes a mí me dan dinero para mis necesidades, cuando yo he dedicado mi vida para presentarles el evangelio y ministrarles con cosas espirituales. Lo espiritual es superior a lo material. El que retribuye con dinero a alguien que es ministrado espiritualmente, no piense que porque él le da dinero,
Tú de alguna manera puedes controlar la vida de esta persona o las decisiones de esta persona. Pablo dice, no, lo espiritual es mayor que lo material, es gran cosa. Si cosechamos de ustedes lo material, es gran cosa comparado a que hemos invertido en ustedes lo espiritual. Esto debe ser así, dice Pablo. Ese es el principio, es un principio bíblico. Pero él sigue añadiendo en el versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice, otros ya le estaban cobrando a los corintios, supuestos maestros, falsos o verdaderos. Y Pablo dice, ¿cuánto más nosotros no deberíamos participar de esta cosecha de dinero entre ustedes? Porque por medio de Pablo ellos nacieron en el Evangelio y habían sido instruidos en todo lo básico al cristianismo. Pero añade Pablo, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo no quería hacer una carga para esta iglesia, especialmente para esta iglesia, porque era una iglesia muy débil, que dudaba de su autoridad. Y Pablo recibía su remuneración de otras iglesias y de otros hermanos. Así que podía darse el lujo, por decirlo así, de decidir no recibir una remuneración de esa iglesia de Corinto. Por eso dice al final del versículo 12 lo que dice. Pero noten el versículo 13. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. Esto es el contexto del Antiguo Testamento. Los sacerdotes vivían de las ofrendas que traían los israelitas, de los diezmos que traían los israelitas. Pablo dice, ustedes deberían saber esto. Y él hace una aplicación práctica. Bueno, en la vida del Nuevo Testamento de la iglesia no es diferente. En ese sentido es igual. Los que ministran y trabajan a tiempo completo para predicar el Evangelio deberían vivir de lo que la congregación trae en sus ofrendas voluntarias, semanalmente, mensualmente. Pablo dice, ustedes deberían saber esto. Y añade en el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿A qué está haciendo referencia Pablo allí? A lo que enseñó Jesús. A lo que enseñó Jesús. Jesús enseñó esto, lo tenemos en Mateo 10, en Lucas 10 también. Los que anuncian el Evangelio, es decir, los que se dedican a tiempo completo a predicar la palabra en el contexto de la iglesia local, que vivan del Evangelio, es decir, que vivan con la remuneración que la iglesia les da. Esto no es gran cosa, esto es un principio bíblico. Y esto no lo digo por mí, no lo decimos por nosotros, y yo confío en que ustedes entienden eso. Lo estoy diciendo porque es parte del gran consejo de Dios que ustedes necesitan conocer, y entre nosotros hay hermanos que son más nuevos que otros y probablemente no han oído cosas como estas desde que nacieron como cristianos. Pero esto es importante, así que en 1 Timoteo 5, 17 al 18, Pablo también dice acerca de los ancianos que merecen doble honor. 1 Timoteo 5, 17 y 18. Los que se dedican, los ancianos que trabajan bien, dice, merecen doble honor. Esa palabra honor, ¿sabían ustedes? Es una referencia a dinero. Es una referencia a dinero. ¿Qué significa? ¿Por qué dice doble honor? Bueno, Pablo dice doble honor porque él está pensando en una remuneración generosa. Ahora, yo sé lo que ustedes están pensando. Nuestra intención no es, mi intención es que al final del culto ustedes vengan con una ofrenda hacia mí o hacia algunos de nosotros diciendo, ahora hemos entendido lo que tenemos que hacer. Esa no es mi intención. No. Ni era la de Pablo cuando hablaba sobre este tema a la iglesia de Corinto o a las otras iglesias en las que él enseñó. Pero él dice allí, la escritura dice, no pondrás bozal, buey que trilla, digno es el obrero de su salario. En el versículo 17, los ancianos que gobiernan bien, esa es la condición, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, los que se dedican a tiempo completo a la predicación y a la enseñanza. ¿Cuál es el punto de Pablo allí? Un pastor no debe estar preocupado por escasez de dinero, no debería. Si es la voluntad de Dios que pase por alguna tribulación de esa naturaleza, bienvenido sea. Pablo mismo pasó por esas tribulaciones de escasez y eso trae
bendición a nuestra alma. Todos hemos experimentado eso probablemente en algún momento y crece nuestra dependencia de Dios y al final esa tribulación es una bendición. Pero en términos de cómo la iglesia debe pensar, cuando la iglesia piensa en cómo sostener a sus líderes, debe pensar como lo que Pablo está diciendo aquí, que no tenga que preocuparse por el dinero. Porque yo quiero que mi pastor no esté perdiendo tiempo en cómo conseguir dinero en otros lugares. Yo quiero que mi pastor esté a tiempo completo concentrado en escudriñar, interpretar la Escritura, en orar por la congregación, para que el alimento que él traiga cada semana sea mucho más nutritivo de lo que fuera si fuese un pastor que trabaja a medio tiempo para tratar de conseguir algo. No quieren sostener enteramente a sus pastores y ellos tienen que trabajar a medio tiempo y puede ser la voluntad del Señor que eso funcione así por un tiempo. Pero como la iglesia al menos debe pensar es como Pablo nos menciona en esta segunda carta a Timoteo, y él dice algo similar a lo que leímos en Corintios, en Gálatas, el capítulo 6 también como modo de aplicación. Pablo dice en Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que recibe. Por eso el enfoque de nuestros donativos, de nuestras ofrendas, no debe estar como prioridad fuera de la iglesia, a instituciones fuera de la iglesia, ministerios fuera de la iglesia o misiones fuera de la iglesia. Nuestra mente debe estar enfocada en la iglesia. ¿Por qué? Porque es en la iglesia donde yo recibo la instrucción espiritual. Entonces, es allí donde yo soy alimentado espiritualmente, es allí donde debo ofrendar con mayor generosidad. ¿Es claro? Esto es muy claro. Ahora, si nos hacemos la pregunta a la luz de todo esto, teniendo en mente que la iglesia es central, ¿qué regla nosotros debemos seguir para dar en la iglesia? ¿Cuál es la regla que debemos seguir? ¿Cómo sabemos cómo dar? ¿Cómo saber cuánto dar en la iglesia? Y vamos a descubrir esto en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Les adelanto que es un pasaje breve, muy corto, son 3 o 4 versículos no más, pero hay cosas muy importantes aquí. No tenemos tiempo, podríamos cubrir todo el capítulo 8 y capítulo 9. Yo les aliento a que ustedes lean estos 2 capítulos en casa para que entiendan todo el contexto de lo que Pablo está diciendo, pero solamente nos vamos a enfocar en el capítulo 9, comenzando desde el versículo 6. En este contexto, Pablo está alentando a la iglesia de Corinto a preparar la ofrenda que ellos habían prometido para la iglesia de Jerusalén, que estaban experimentando pobreza, tribulaciones, persecución. Tenían escasez de dinero, escasez de comida. Y Pablo está recolectando esta ofrenda para llevarla a la iglesia de Jerusalén. Y los corintios eran uno de los que habían prometido una ofrenda. Y Pablo les recuerda de esto. Y en este aliento que Pablo les da para ofrendar a la iglesia de Jerusalén, él deja importantes principios, incluso para nosotros en nuestra ofrenda regular. Y una de las cosas que podemos decir de entrada, antes de iniciar este pasaje, es que la manera en la que debemos dar, según encontramos en 1 Corintios 16:2, es dar regularmente. Dar regularmente. 1 Corintios 16:2, Pablo dice cada semana, habla de que cada semana cada uno aparte algo en el contexto de la ofrenda. Bueno, ¿qué significa eso? Eso significa que la ofrenda en la iglesia debe ser dada regularmente. Y regularmente es algo importante, no es algo poco importante. Si ustedes piensan por un momento, como iglesia nos reunimos cada semana. Son 4 veces al mes. Y uno fácilmente puede dividir su salario, todos sus ingresos en 4 partes o 5 partes para tener algo que dar siempre los domingos cuando nos reunimos como iglesia. Esa es una de las razones por las que no recogemos ofrenda los miércoles. Algunos, desde otra perspectiva, algún otro líder evangélico podría decir, bueno, eso fue contraproducente, ¿por qué no recogen ofrenda los miércoles? Digo, recibirían más, los hermanos darían los miércoles y los domingos. Pero pensamos que
Es más importante que los hermanos, que ustedes se preparen, que mediten y piensen en la importancia de dar las ofrendas y que lo hagan durante toda la semana para que vengan preparados el día domingo como algo especial, no como algo rutinario que hacemos entre semana cada vez que nos reunimos, sino como algo especial. No hemos hecho eso para que den menos. Hemos hecho eso para que ustedes mediten con mayor profundidad acerca de la importancia de dar y que aparten el día domingo, aparte de venir a adorar y oír la palabra, venir a dar. Quiero ir a la iglesia porque quiero ir a dar. Quiero ir a dar. Y ese es el principio que Pablo nos muestra allí, es dar regularmente. Yo creo que no hay atajos aquí. Yo creo que no hay excepciones aquí. Puede ser que en alguna ocasión deje de venir a la iglesia porque salí a un viaje fuera del país, o porque quedé en casa enfermo y no pude asistir algún domingo. Eso puede suceder y nos sucede a todos. Y yo pienso que nuestra tendencia es a pensar que cada vez que no podemos venir a la iglesia, pude guardarme el dinero de la ofrenda. No tuve que dar ese día porque no fui a la iglesia. Así que puedo usar ese dinero para alguna otra cosa durante la semana. Y yo no creo que es la manera en la que Pablo estaba pensando. Y pienso que lo más apropiado es guardar el dinero que no dimos porque no fuimos a la iglesia, guardarlo para la siguiente semana. Porque ese es un dinero que ya hemos apartado de manera premeditada para el Señor como un acto de adoración. Pero observen lo que dice el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios, llegando a 2 Corintios, el capítulo 9, dice el versículo 6, hablando en el contexto de esta ofrenda para la iglesia de Jerusalén, él los quiere alentar y en el versículo 6 Pablo cambia de pronombres, él habla ahora en tercera persona, no en primera persona o no en segunda persona, no habla directamente a los corintios, sino que emite un principio en el versículo 6. ¿Cuál es el principio? Este es el principio. Segundo los Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este es un principio. Hay dos mitades aquí, este es un contraste. Note que Pablo es interesante, no está diciéndole a los corintios, ofrenden generosamente. No les dice ofrenden generosamente. Es simplemente emite un principio. Esa palabra que aparece allí como escasamente, escasa, es justamente la idea de algo que se hace de manera pobre, como es un adverbio, a veces incluso puede ser traducido como avaro, algunos lo han traducido como avaro, dar de una manera exigua, dar de una manera escasa, dar de una forma pobre. Así que Pablo está diciendo aquí, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Notan que él está utilizando el lenguaje de la agricultura. El lenguaje de la agricultura. El lenguaje de la agricultura encaja perfectamente en este principio de dar, perfectamente, porque en el lenguaje de la agricultura, en ese contexto, lo que siembras es lo que cosechas, asumiendo que todo ha salido bien. Si siembras poco, cosechas poco. Si siembras mucho, cosechas mucho. Este es simplemente el principio de Pablo. Así que él usa esta palabra de sembrar, el que siembra, eso seríamos nosotros, los sembradores, y me llama la atención que Pablo haya utilizado esta figura porque leyendo todo lo que implicaba sembrar grano de cebada o de trigo en el tiempo antiguo, en el primer siglo allí, involucraban grandes esfuerzos de parte del sembrador. Era un trabajo muy esforzado, como el día de hoy los campesinos o agricultores, pero mucho más en ese tiempo con la carencia de tecnologías, era un trabajo arduo. Así que Pablo no está eligiendo el trabajo más fácil de realizar, sino uno de los más desgastantes, y creo que habla algo, aunque sea de manera indirecta, acerca de nuestra responsabilidad de ser diligentes en nuestro trabajo. Y Pablo está diciendo, ustedes son libres de sembrar escasamente. Solo sepan una cosa, el principio es que si siembran escasamente van a segar escasamente también.
y son libres de sembrar generosamente. Ahora esa palabra generosamente no es exactamente esa palabra la que utiliza Pablo en el texto original. La palabra generosamente es la palabra eulogía. Eulogía, que más comúnmente se traduce en el Nuevo Testamento como alabanza. Alabanza hemos estudiado en Apocalipsis, 2 veces en Apocalipsis aparece la palabra alabar o bendecir, aparece mucho en el Nuevo Testamento traducido esta palabra como bendecir a Dios o bendecir a otros hermanos, y esa es realmente la idea de esta palabra. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿cómo una palabra que significa alabar a Dios o bendecir, puede significar generoso o generosamente? ¿Por qué la Reina Valera traduciría de esta manera esta palabra? La Biblia de las Américas la traduce como abundantemente. Abundantemente. Bueno, porque piensen por un momento lo que significa bendecir o alabar. Es algo que hacemos con nuestra boca. Básicamente, la palabra eulogía, bendecir o alabar, significa hablar bien de alguien. Hablar bien de alguien. Es lo que hacemos cuando venimos a la iglesia y cantamos. Estamos hablando bien de Dios. Estamos alabándole, bendiciéndole. Dios también bendice a su pueblo. Eso significa que Dios habla bien de su pueblo. Pero hay una connotación en esta palabra de bendecir o hablar bien de alguien que se enfoca no tanto en la acción, sino más en el bien en sí mismo, en el bien, y que se traduce en no solo hablar bien de alguien, desear el bien para alguien, y que termina siendo lo que tenemos aquí, el bien que uno le da a otra persona. El bien que una persona le da a otra persona. Y esa es la connotación de la palabra que Pablo tiene en mente aquí cuando usa la palabra ton eulogían, que es alabanza, que podría ser traducido literalmente, debería ser traducido con bendición. Con bendición. Es decir, que lo que Pablo dice allí es, el que siembra con bendición también secará. Eso es lo que dice literalmente el texto original. Es con bendición. Ahora, ¿qué significa Pablo? Porque se me hace difícil entender cómo puedo ofrendar a la iglesia con bendición. ¿Qué significa eso? ¿Cómo eso determina cuánto debo dar? Bueno, de nuevo, Pablo no está pensando tanto en términos de porcentajes o cantidades. Pablo está pensando probablemente más en la forma en la que damos, en la actitud en la que damos, en las circunstancias bajo las que damos. El lenguaje, por eso, agricultural es importante aquí. Es importante, porque es entender que Dios ha revestido de una justicia a toda su creación, para que tú sepas que lo que inviertes, eso es lo que vas a cosechar. Así funciona la tierra. Así funciona, aunque no siempre, pero funciona el mundo entero. Dios ha revestido este principio de que todo lo que inviertes, eso lo cosechas. Y tú puedes planificar, puedes organizar, puedes prevenir para el futuro, puedes invertir apropiadamente. Así que aparte de esos eventos inesperados que arruinan una cosecha y pierdes toda tu inversión, la creación funciona por principio, no de manera casual, no al azar, sino por medio de este principio divinamente establecido. Y uno de estos principios es el que Pablo lo menciona aquí. Lo que uno siembra, lo cosecha, ni más ni menos. Naturalmente, uno podría de nuevo argumentar diciendo que la inversión que hice hace 2 años está completamente arruinada hoy por diferentes agentes externos. ¿Cuál es el problema? Que Pablo no está hablando de invertir en negocios en 2 Corintios 9. No está hablando de ese tipo de inversión que es más insegura. Tiene algo de carencia de certeza. Pablo no está hablando de eso de forma secular. En otras palabras, el principio de que siempre cosechas lo que siembras, no debes aplicarlo ciegamente a las inversiones seculares, porque Pablo no está pensando en eso. Y aunque este privilegio gobierna también el mundo secular,
y funciona en el mundo secular con algunas excepciones. El pensamiento de Pablo está en la ofrenda de los corintios, en nuestras ofrendas. Negocios uno suele perder el dinero, ¿saben? Cuando haces negocios con Dios, lo que dice Pablo aquí es que nunca pierdes dinero. Nunca pierdes dinero. Todo lo que inviertes, lo cosechas. Todo lo que siembras, lo ciegas. Aquí no hay agentes externos como en el mundo secular que pueden arruinar nuestra inversión o nuestra cosecha. Dios garantiza el resultado porque es un principio divino el que Pablo dice aquí en el versículo 6. El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra con bendición también segará. La doble opción que los corintios tenían al participar de esta ofrenda era dar escasamente, poco, y dar generosamente. Y decimos generosamente de nuevo, ¿cómo llegamos al punto de dar con generosidad cuando sabemos que esta palabra significa con bendición? Bueno, por lo que dice la primera parte del versículo 6. Noten, la palabra escaso debe ser un opuesto a la palabra con bendición. Dar escasamente es una cosa, el opuesto es dar con bendición. Así que para Pablo, en este contexto particular, dar con bendición es dar con abundancia. Es dar con generosidad. Y no solo eso, sino que este dar va revestido de una actitud que llena el alma, como Pablo va a aclarar en el versículos 7 y 8. Por eso usa la palabra con bendición, en lugar de decir simplemente den mucho o den generosamente. Es importante entender cada palabra de lo que Pablo dice aquí. Podríamos quedarnos incluso más tiempo, pero la esencia del principio para que veamos el resultado es que produce lo que nosotros hemos invertido. En otras palabras, es seguro. Pablo está pensando de esta manera. ¿Cómo les digo a los corintios que ofrenden generosamente, sin decirles que ofrenden generosamente? Y Pablo dice, ya sé, voy a utilizar el principio de la siembra y la cosecha. Voy a utilizar ese principio agricultural. Es útil especialmente porque se enfoca en el resultado final de lo que damos, en la cosecha, en la siega. Y ellos, al ver este principio, al ver que podemos cosechar abundantemente con bendición, se verán motivados a dar generosamente. Claro, nadie quiere cosechar poco. Si somos honestos, nadie quiere cosechar poco. Todos quisiéramos cosechar mucho. Pablo asume esto y espera que los corintios sean estimulados por este principio. ¿Y acaso no es un gran estímulo para nosotros también? En nuestra propia experiencia de dar. Saber con certeza que cuando ofrendamos con generosidad, Dios va a proveer con generosidad también. Él dice, también segará con bendición o con generosidad. Yo no creo que Dios esté esperando que nosotros estemos dentro del grupo de la primera parte del versículo 6. Yo no creo que Pablo está esperando a que nos caractericemos por los que siembran escasamente. No es simplemente que Pablo da la doble opción y puedes elegir cualquiera, la que más te convenga. Pablo tiene el anhelo de que ellos adopten la segunda opción, la de sembrar generosamente, para generosamente también segar o cosechar. Es la segunda parte la que debería caracterizarnos, no la primera. Y eso nos lleva al siguiente principio en el versículo 7. Este principio lo podríamos denominar simplemente con dar con generosidad. ¿Cómo hay que dar con generosidad? ¿Notan que no hay una mención de porcentaje? No hay una mención de porcentaje aquí, no se hace una referencia al 10%, pero como explicaba la semana anterior, el 10% podría ser un buen punto de inicio. Un buen punto de inicio, si es lo mínimo que Dios pidió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿por qué deberíamos pensar que debería ser menos para nosotros hoy? Así que debemos dar generosamente. Y el versículo 7 nos presenta otro principio, Pablo. La primera parte del versículo 7, él dice, hay que dar. Hay que dar. Noten lo que dice, cómo comienza el versículo 7. Dice, cada uno. Cada uno.
Dice todos excepto algunos. Dice algunos. Dice los que tienen dinero, los que tienen recursos solamente. Pablo dice cada uno. Esto nos enseña que dar no es una opción. El dar es una responsabilidad que tenemos y todos debemos dar. Si esta semana pudiste subsistir con lo básico, eso significa que Dios ha provisto para tus necesidades. Incluso la viuda más pobre que hemos revisado en Lucas 21 tuvo algo para dar. 2 clepton, 2 monedas casi inservibles, pero era lo que tenía y lo dio. Así que Pablo dice que es nuestra responsabilidad dar. No es si me nace dar o no. Ese tipo de lenguaje y pensamiento no tiene cabida en la Escritura o en el cristianismo. No hacemos las cosas si nos nacen o no, ¿imaginan? Bueno, me nace predicar el Evangelio o no me nace predicar el Evangelio. ¿Saben qué? Me nace predicar hoy o no me nace predicar hoy. No basamos las cosas que hacemos o no si nos nace o no, sino si entiendo que la Biblia lo enseña, debo sujetarme a eso y acomodar mi vida a lo que la Biblia enseña. Así que cada uno es una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad de todos, ricos, de clase media y de clase pobres, todos los que estamos aquí, todos debemos dar, dice el apóstol Pablo, cada uno, y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo debemos dar? En segundo lugar, bueno, hay que dar con generosidad, hay que dar todos. Y en tercer lugar, Pablo nos dice aquí hay que dar con libertad. Hay que dar con libertad. Es muy importante lo que Pablo añade en este punto. Esa palabra que utiliza Pablo en el versículo 7, propuso, es la idea de ir hacia adelante, pero que se traduce aquí mejor como tomar la decisión uno mismo. Tomar la decisión uno mismo, proponerse uno mismo algo, proponerse en el corazón algo, preferir algo, tomar una decisión. Eso es lo que significa esta palabra propuso. Y es un perfecto, es decir, es algo que hemos hecho de manera anticipada. No decidimos cuánto dar al venir a la iglesia. Hemos decidido cuánto dar previamente al venir a la iglesia al inicio de la semana. Es un perfecto. Cada uno como ha propuesto en su corazón. Ya vienes con un corazón que ha propuesto y decidido cuánto va a dar al Señor, es lo que dice Pablo. Y esto nos dice cuál debe ser el determinante para ofrendar. Como cada uno propuso en su corazón. Cuando pensamos en cantidades o porcentajes, ¿cuánto deberíamos ofrendar? Pablo no dice cuál es la cantidad exacta, y este es el lugar donde pudo haberlo dicho, pero él dice según el corazón. Según el corazón. La cantidad o el porcentaje debe ser determinado por el corazón. ¿Cómo determina esto el corazón? Bueno, es una decisión. Es una decisión que uno toma. Es una decisión considerando lo que uno tiene, lo que uno recibe cada mes o cada semana. Y proporcional a eso, uno determina cuánto va a dar al Señor. Esa palabra que aparece allí la va a explicar Pablo, cómo es que uno da según uno propone en su corazón, y lo explica con 2 frases después, a la mitad del versículo 7. Él dice, no con tristeza ni por necesidad. No por tristeza. ¿Qué significa tristeza? Es la palabra lupeis, que puede traducirse como dolor, lamento o tristeza. Y la idea de Pablo aquí es no dar lamentando. No dar lamentando. No es la idea de tristeza como nosotros la entendemos. Una persona que llora, una persona que gime. No es ese tipo de tristeza, es un tipo de lamento. Esta palabra incluso puede traducirse como dolor. Es como un dolor que uno siente cuando ofrenda. Un lamento de que has perdido algo que pudiste haber retenido. Y Pablo dice, si ustedes van a pensar de esa manera, esa no es la manera en la que hay que dar.
No es la manera en la que hay que dar. No es por tristeza. No es con lamento. No es dar de manera reacia o a regañadientes, es lo que está diciendo Pablo aquí. Lamentando lo que uno ha dado porque piensa que lo ha perdido. Eso no es dar, bíblicamente hablando. Y eso no constituye una adoración al Señor. Hay una oportunidad perdida y desperdiciada de alabar al Señor. Pero Pablo dice, no solamente no den con tristeza, sino tampoco den por necesidad. Es la palabra nakei, necesidad o estar compelido a hacer algo. La idea es dar por obligación. No dar por obligación. Aparece muchas veces en el Nuevo Testamento esta palabra, necesidad. En Filipenses 14, cuando Pablo escribe para interceder por el que había sido esclavo ante su amigo, le dice, recíbelo, pero no quiero que lo recibas por necesidad, solo porque yo te digo. Quiero que lo hagas voluntaria y libremente. Recíbelo. Antes era tu esclavo, pero ahora es un creyente en Cristo. Recíbelo con ese amor. Y es lo mismo que está diciendo aquí. No des porque alguien te dijo que debes dar. No des solamente porque estás bajo obligación. Algunos pueden dar su ofrenda por temor a vergüenza pública, porque no quieren ser vistos como hermanos que no ofrendan. Esta renuencia es una renuencia a dar la dádiva. Y cuando uno da de esa manera, uno pierde toda su fragancia. La ofrenda pierde su fragancia y no puede llegar al trono de la gracia donde se encuentra el Señor. No des por obligación, no des por vergüenza, no des solamente porque tienes temor de que otros te vean no dando. No des lamentando lo que das como si lo hubieses perdido, dice Pablo. Eso es lo que significa dar como uno propuso en su corazón. Da, pero da con libertad. Da con libertad. Y Pablo en este versículo usa las formas negativas más fuertes para prohibir esta forma de dar. Él está objetando con vehemencia a dar con lamentación o a dar por obligación. Dar con este carácter no es dar libremente, no hay disfrute. No hay disfrute, no hay bendición, no hay satisfacción. Es una oportunidad perdida. Es antitético al espíritu cristiano. ¿Imaginan a Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros y que lo dio todo? Dio su corona, dio su trono, dio todos los privilegios que Él tenía en el cielo temporalmente para venir a salvarnos. ¿Imaginan esta misma actitud con la que a veces damos la ofrenda en Cristo? Oh, qué desperdicio esta gran masa de humanidad, buenos para nada. ¿Cómo quisiera no ir allá abajo a la tierra y darles mi salvación? Porque al final no la merecen, qué desperdicio. ¿Cómo preferiría que otro les dé esa salvación y no yo? No tiene sentido, al final ellos no lo merecen, es un fastidio para mí tener que salvarlos. No sé ustedes, pero yo no he percibido esto de mi Señor cuando fui salvo. Y seguro que ustedes tampoco. No hemos recibido esta actitud de Cristo cuando nos salvó. Todo lo contrario. Cristo no te salvó a regañadientes. ¿Se imaginan esa actitud de Cristo en el cielo? Ir al cielo sería casi como un infierno. Tendríamos vergüenza de mirarlo a Cristo cara a cara, si sabemos que Él piensa así de nosotros. No seríamos o no nos sentiríamos bienvenidos en el cielo. Sería la penuria eterna para nosotros vivir por siempre en el cielo con alguien a quien le hicimos hacer algo que nunca quiso hacer, salvarnos. Nos daría vergüenza ir al cielo. No seríamos bienvenidos. Y así pueden ver lo contradictorio que es ofrendar con esa actitud. Es contradictorio ofrendar con esa actitud. Pero las palabras de Cristo fueron muy diferentes cuando Él dio su vida por nosotros. Lo hizo a regañadientes. Esta es una gran ilustración para cómo nosotros debemos dar, aunque ese no es el contexto. Pero en Hebreos 10:5 dice
Y hay esta revelación. En Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo, esto es de Cristo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Pueden percibir el gozo en hacer la voluntad de Dios de parte de nuestro Señor allí, al venir como un hombre y salvarnos. Y debería ser el mismo en nosotros cada vez que damos. No debería ser diferente. Y de hecho eso es lo que Pablo dice a continuación, al final del versículo 7, regresando a 2 Corintios 9:7 al final. Él dice, ¿por qué no hay que dar con tristeza, por lamentación, como perdiendo algo, o por obligación? Dice, porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Ahora sabemos que Dios nos ama, no por lo que hemos hecho, sino porque Él quiso poner su amor en nosotros por la libre elección de Dios. Pero ¿no quisieras darle una ocasión extra, una razón extra a Dios para que te ame? Esto es grandioso porque cuando Dios ama, Él lo da todo. Él no escatimó ni a su propio Hijo, dice Pablo, por amor a nosotros. Ni a su propio Hijo. Y si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Todas las cosas. Si yo sé que Dios me puede amar y tener un amor especial, más especial sobre mí cuando doy, quisiera hacerlo. Y esto implica obviamente que Dios no amaría de la misma manera a los que no dan con alegría. Literalmente esta última frase que nos lleva a nuestro cuarto principio sería dar con alegría. Sabemos dar con generosidad, dar todos, dar con libertad y dar con alegría. Dar con alegría. Al final del versículo 7, literalmente esta frase dice, porque al alegre dador ama a Dios. Al alegre dador ama a Dios. En realidad hay un énfasis en la palabra alegre, más que en cualquier otra. En esta última frase, esa palabra alegre es la palabra hilaros. Hilaros, de donde viene nuestra palabra hilaridad, que hace referencia a reírse o a estar contento, a sonreír. Y eso es lo que significa esta palabra. Hilaros significa estar alegre o ser feliz. En este contexto sería lo opuesto a dar lamentando por obligación. Es alguien que da con un espíritu graciable. Pablo usa esta palabra también en Romanos 12:8. El que hace misericordia dice con alegría. El que hace misericordia no a regañadientes. Hacer misericordia es ayudar a otros en sus necesidades. Y si das a otros de tus bienes, no lo hagas a regañadientes, dice Pablo, hazlo con alegría. Qué gran lección es esto para nosotros. Estamos creciendo en la gracia del Señor, estamos aprendiendo no solo a dar, sino cómo dar. Cómo dar. Esta palabra entonces nos enseña cuál debe ser la actitud cuando venimos a dar al Señor. Dios bendice, ama y se deleita en un dador alegre. Dar de otra manera es inaceptable para Dios. Es inaceptable. No constituye un acto de adoración. Constituye una acción mecánica y desperdiciada. A menos que veamos el dar como un honor y un gozo, como un privilegio que Dios me ha dado, que puedo venir a la iglesia y participar de la gran obra de la redención para el avance de la iglesia y del reino de Dios, pensar que mi dinero puede ser usado por Dios para cosas eternas. Es un privilegio que tú no mereces, que yo no merezco. Pero Dios nos ha dado esta oportunidad. Y si no lo vemos como este honor, como gozo, como un privilegio participar de esa manera en la expansión del reino, entonces Dios no acepta nuestra ofrenda. Dijo algo muy similar a esto en la carta que escribe a Filipenses en el capítulo 4, creo que es el versículo 18, él dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Notan la relación entre el dinero y la adoración. Haber recibido esta ofrenda, dice de los filipenses, él dice, es un sacrificio acepto.
Es un sacrificio acepto, agradable a Dios. Es un acto de adoración. Por eso reservamos unos minutos cuando hacemos la ofrenda aquí en la iglesia, guardamos silencio para que meditemos en lo que estamos haciendo, porque ofrendar es un acto de adoración. Pablo lo enseña. Pero es constituido un acto de adoración si damos como Él nos enseña a dar en estos versículos que estamos analizando. Y para terminar, no me alcanza más el tiempo, así que vamos a terminar con esto. Perdón si me pasé el tiempo, pero terminamos con el versículo 8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Creo que podemos terminar solo haciendo referencia breve a este versículo 8. Noten cuántas veces Pablo utiliza allí la palabra todos, todos. Ese es el énfasis aquí, todo. El énfasis en este versículo 8 es la gran abundancia. 2 veces aparece la palabra abundancia, 4 veces la palabra todo, 1 vez la palabra siempre. El punto es que no tenemos excusa para no participar de la ofrenda. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que puede dar todo. La palabra no es poderoso, literalmente dice, y Dios puede. Dios puede hacer que abunde en vosotros toda gracia. Él tiene el poder de hacerlo. ¿Por qué tiene el poder de hacerlo? Porque Él dice en Deuteronomio 10:14, aquí, oh Jehová tu Dios en los cielos, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Él dice en 1 Crónicas 29:11, tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo y en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Si alguien dice, yo no puedo ofrendar porque no tengo dinero, está dudando del poder de Dios. Porque Pablo dice aquí literalmente que Él nos da para que demos. Y no solo nos da para que demos, Él dice que nos da en abundancia para que demos en abundancia. Dice, para que abundéis para toda buena obra. Esa buena obra en la que está pensando Pablo es la ofrenda. Es la ofrenda. Probablemente la proporción en la que damos nuestras ofrendas es directamente relacionada a la fe que tenemos en el poder de Dios para proveer. Me acuerdo conversando hace un par de años con unos hermanos conocidos y pastores, y ellos decían acerca de un pastor que yo conozco, que está en otro país, estudiamos brevemente juntos en el seminario, y él por un buen tiempo tuvo que, ya como pastor de su iglesia, conseguir un trabajo a medio tiempo, porque su iglesia no tenía lo suficiente para darle, para ofrendarle. Era una iglesia pobre. Pero siendo una iglesia pobre, una persona hizo una observación acerca de esta iglesia, y es que cuando los hermanos daban, él se fijó que cuando ellos daban se oían las monedas que caían en la bolsa de las ofrendas. Monedas. Lo que hemos visto aquí podría ser paralelo a lo que hemos pensado de las ofrendas muchos, que es la limosna. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que la limosna no es una forma de dar en el Nuevo Testamento. El diezmo no es una forma de dar en el Nuevo Testamento. Pero tomando el diezmo como punto de partida, podemos experimentar la liberación de cómo dar bíblicamente y ser bendecidos tremendamente en el proceso, porque Dios suple fielmente. Qué hermoso entender este poder liberador que es el dar, y el dar con liberalidad, el dar con abundancia, como hemos visto aquí, dar con generosidad, dar todos, dar con libertad, con alegría. Y el último que descubrimos
Lo que podríamos estudiar es dar desbordantemente. El dar es recíproco, es recíproco. Cuando damos, Dios nos da más. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos en el proceso de nuestra santificación. Y no queremos ser arrogantes ni pensar que hemos llegado al fin de nuestro cristianismo y que lo conocemos todo y que lo manejamos todo a la perfección, porque no es así. Y queremos ser honestos en reconocer que hay áreas en las que necesitamos crecer. Y esta es una de esas áreas. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te pedimos que nos ayudes a creer en ti, que eres el dueño de todo lo que hay en esta tierra y de todo el dinero. Somos meros administradores y ni siquiera nosotros nos pertenecemos a nosotros, porque Pablo dice en 1 Corintios 6 que aún nuestros cuerpos te pertenecen a ti. Queremos estar dentro del círculo de tu voluntad, dando lo que tú quieres que demos, con estas características y elementos que hemos estudiado aquí en 2 Corintios. Y ver el impacto, el gran impacto que esto puede tener para la iglesia local, para el reino de Dios. Este acto de adoración, sepamos aprovecharlo cada domingo, Señor. Bendícenos, suple nuestras necesidades, guíanos a una obediencia comprometida, para que podamos experimentar ese poder liberador y ver cómo providencialmente usas el mundo entero a nuestro favor para darnos con abundancia lo que tú quieras, sea en medio de la escasez o en abundancia, pero recibirlo con gracia y con aceptación. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Y no olviden, hoy a las 5 de la tarde seguimos con la serie de Apocalipsis.